Ok, buenos días. Vamos a estudiar un pasaje bíblico que es altamente, ¿cómo se llama? Altamente pedagógico, ¿sí? Es una gran enseñanza doctrinal y que también quita un montón de tabúes y cosas tontas que muchas veces tenemos en nuestra mente que no conllevan a nada y hacen que perdamos el centro de lo que realmente es importante. Nuestra enseñanza de hoy se llama porno. Ya solamente con con la palabra algunos sabrán, pero precisamente ese es el punto. El punto es que nosotros traemos un bagaje que nos han enseñado nuestros padres, nuestra sociedad, sobre todo los que ya somos mayorcitos como yo, que nos impide ver las cosas de una manera en la que nosotros podemos enfrentar los retos a los que se enfrentan los, el hombre o la humanidad en estos tiempos. Y necesitamos entender cosas de parte de Dios, realmente entenderlas para poderlas poner en práctica. Entonces, quiero ir aquí. Sexo, porno o sexo o porno. ¿Existe diferencia entre sexo y porno? Bueno, hoy vamos a hablar sobre fornicación, cuya palabra en griego es porno. Y por esa razón, los griegos entendían cosas que nosotros no entendemos hoy en día y por eso no estamos habituados a tratar con esto. Y el problema con eso también es que tenemos un bagaje cultural y religioso que no nos deja entender lo que la palabra significa y hacia dónde se dirige. Primeramente, por favor, quiero que entendamos que la enseñanza de esta porción bíblica es una enseñanza que está dividida como en dos partes. Una parte es una apología de lo que Dios enseña con respecto a las cosas que mundanamente se enseñan. Y la segunda es una doctrina absoluta con respecto a nosotros los cristianos. Entonces vamos a empezar la primera parte. La primera parte son dichos, refranes que en Corinto decían las personas. Pero no se crean que solamente los corintios decían eso. No, no, no. Hoy en día esos refranes están vigentes con diferentes palabras. Vean bien. Dice tienen sus Biblias, ¿cierto? Primera de Corintios 6:12. El refrán de ese tiempo es: todas las cosas me son lícitas. Se dan cuenta que en la primera parte dice: todas las cosas me son lícitas, ¿cierto? Después del punto y coma dice: todas las cosas me son lícitas. O sea, el, el refrán es: todos los griegos en ese tiempo y aún incluso los judíos viviendo en Corinto pensaban: todas las cosas me son lícitas, el hombre es libre de hacer lo que necesita hacer. Me gustó mucho el video de atrás.
Allá está todo el mundo allá corriendo y caminando muy libremente y se sienten realmente libres, pero delante de ellos hay una cadena que ellos no pueden ver, pero que está ahí. Todas las cosas me son lícitas, son refranes como los de hoy en Barranquilla. Los que han estado en Barranquilla y han estado en carnavales sabrán este refrán. En carnaval todo pasa, en carnaval todo vale. Lo vemos en el mundo. Hay que tener el libre albedrío porque esa es la condición del hombre. El hombre tiene que decidir. ¿Lo has escuchado? Sí. Señor, en Las Vegas lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, dicen por ahí. Exactamente, en Las Vegas. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Muy bien. Los derechos humanos hay que defenderlos a rajatabla porque los derechos humanos son los que garantizan quiénes somos, etcétera, etcétera. Y entonces hay que mantener los derechos humanos, que en muchísimos casos son los derechos de los perversos que dijeron los derechos humanos. Eso es mi libertad. Yo tengo mi libertad y nadie me puede quitar mi libertad. Mi libertad, mi libertad. Todas las cosas me son permitidas. Lo llevan un poco más allá. Mi libertad termina donde empieza la libertad de mi vecino. Y ojalá la libertad de mi vecino sea tan pequeña que mi libertad pueda pasar por encima de la de él. Mi libertad. Entonces, Dios, a través de Pablo, le contesta a los corintios con respecto a su refrán. ¿Sí? Y les dice, sí, eso es verdad. Sí tienen esa libertad. Todas las cosas les son permitidas. Siempre y cuando, mientras que ustedes cristianos, todas las cosas les son permitidas, incluso quiten esa cadena porque ya no la tienen. Ahora tienen, escuchen bien, quiero aclarar bien. Dios dice, alguien tiene un micrófono abierto y por eso está sonando. Dios dice, sí, mientras que, ya será, okay. Dios dice sí, mientras que, vamos a leerlo en la palabra, no todas convienen y no me dejaré dominar de ninguna. Sí, mientras sean de provecho y sí, mientras tú mantengas el control de esas cosas. Todos los cristianos fuimos llamados a libertad, pero no libertad de hacer las cosas que no son conforme a lo que Dios dice. Porque si hacemos las cosas como Dios, perdón, si vamos en contra de las cosas que Dios dice, entonces estamos regresándonos a la vana manera de vivir. No estamos sacando provecho de esas cosas de la libertad y tampoco esa libertad es bajo el control del Espíritu Santo que debería estar en el control de nuestras vidas, de manera que nosotros pudiésemos mantener el control de nuestras vidas. Entonces, lo que está diciendo es, ok, todos, absolutamente todos los creyentes son total y absolutamente libres para hacer lo que quieran hasta las cosas que son ilícitas. Acabamos de leer que nosotros todavía cometemos pecado, no somos pecadores,
pero todavía cometemos pecado, todavía caemos. Gracias que el Señor Jesús nos rescató. Pero el punto es que tenemos tanta libertad que a veces cometemos pecado y caemos en ese pecado. Entonces está diciendo, no, los cristianos son libres de hacer cualquier cosa, pero para que no caigan en pecado, miren que cada cosa que hagan no sea algo inconveniente y no sea algo que los domine. Por ejemplo, ¿quieres tomar vino? Toma vino, mientras que el vino no te domine. Mientras que no empieces a hablar así como que ya no sé hablar, mientras eso no pase, tómate el vino para que comas. Tómate el vino para bajar la comida. O tómate el vino para celebrar la cena. No hay ningún problema. Es lícito. ¿Es lícito la sexualidad, tener sexo? Claro, es lícito. Mientras eso sea conveniente. Miren bien, mientras eso sea conveniente para ti. Mientras que no tengas que usar un condón para que no te peguen una venerea. Porque eso no te conviene. Mientras que no te acuestes con la mujer de tu prójimo, porque serías un adúltero. Te convengan, haz las cosas que son lícitas, pero que te convengan. ¿Quieres trabajar? Trabaja, porque eso es conveniente. Ah, pero si me van a pagar una comisión por hacer tal cosa, no, no la aceptes, porque eso no te conviene. Y no te conviene no porque te vayan a tomar y te vayan a llevar a la cárcel. Es que no te conviene porque en tu corazón tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Y ahora ya vamos a explicar un poco más eso. Y definitivamente no hagas nada que quite el control de quién eres tú en tu vida. Porque el que fue salvado como quien es y como lo que es. Por lo tanto, sí, todas las cosas te son lícitas como cristiano, todo te es lícito, todo lo tienes que examinar, pero, si hay algo, y esto es una respuesta para todos nosotros, de, oiga, pastor, ¿será que esto es pecado o no es pecado? Si no te conviene, es pecado. Y si te domina en alguna manera, es pecado. Punto. Está completamente establecido. Todas las cosas que hagas, revisa. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me domina o no me domina? Si te conviene como persona, como cristiano, si eso es algo conveniente para ti y además no te domina, hazlo. Hazlo. ¿Por qué? Porque te es lícito. ¿Estamos? Primer refrán. Entonces, cuando a uno le dicen mi libertad y uno dice, y las personas le dicen, todas las cosas me son permitidas, en carnaval todo pasa, en carnaval todo vale, ¿cómo es lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, etcétera, etcétera? Sí, ese es el mundo, pero esa no es libertad. Esa es la libertad que creen tener en el mundo. La verdadera libertad es la que Dios nos da y nos dice, sí, todo te es permitido, pero siempre y cuando sea de provecho y nunca te domine en nada. Había un segundo refrán. Había un segundo refrán. Este refrán es, pero es mi necesidad. Escuchen cómo La lo caseta dicen. más allá, por la del Parque de Sana. Eh, por Sonia, favor, por favor, pueden cerrar los micrófonos. Se me
Ok, veamos cómo dice la palabra de Dios. Dice el versículo 13. Las viandas, o sea, la comida es para el vientre y el vientre es para las viandas. Es que es mi necesidad. Y como es mi necesidad, eso es lícito para mí. Eso lo puedo hacer. Eso de mi vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas es más como el dicho que nosotros tenemos aquí. Cada arepa con su tiesto. Más o menos es ese. O en una canción que fue muy popular. Los nenes para las nenas para los nenes. Es mi necesidad tener el sexo. El sexo es algo que yo necesito hacer. Si no, me va a pasar algo. Incluso hasta hace un tiempo le enseñaban a los jóvenes que si no tenían sexo antes de los no sé qué cosa, entonces se iban los... Estas son cosas tontas que a uno le mandaban por tradición. Si usted no tiene sexo antes de tal edad, entonces usted va a quedar estéril. Otros decían, no, a usted se le va a dañar el espermatozoide porque lo que no se usa se atrofia. Mi necesidad. Yo tengo que hacer sexo porque el sexo es mi necesidad. Ok, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El sexo no es una necesidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8, que refleja lo que dice en Mateo 6, versículos 31 a 34. Lo que dice ahí es que lo que realmente el hombre necesita para vivir y con lo cual se puede mantener contento toda su vida, o sea, lo que realmente necesita para vivir es comida y abrigo. Comer, beber y tener un techo, una ropa, esas cosas son las cosas que son necesarias realmente para la vida. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, Señor, entonces lo del divorcio, el Señor Jesús les dijo, ¿ustedes no sabían que Dios dijo que no, que solamente... Pero luego les dice, recuerden, por favor, lo de los eunucos, ¿recuerdan? Lo de los eunucos. Él les dice muy claramente que hay eunucos que nacen eunucos. ¿Qué significa eso de que hay eunucos que nacen eunucos? Significa que hay personas que nacen sin la necesidad de, que no pueden procrear. Y eso disminuye la capacidad de querer tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pero el punto es, hay eunucos que nacen eunucos. Hay otros que son hechos eunucos y no pueden tener relaciones sexuales, como los que estaban en los harén o los que estaban con los esclavos que estaban directamente encargados de hacer los servicios para las esposas y las concubinas del rey. Y hay eunucos que se hacen eunucos, que por decisión propia dicen, no quiero tener relaciones. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que si la persona puede tomar la decisión de no tener relaciones sexuales, entonces el sexo no es una necesidad. ¿Está claro? Dios ha dicho, el sexo no es la necesidad. Ahora, pero ¿por qué entonces hoy en día tenemos eso como una necesidad? Porque eso es lo que se ha estado vendiendo. Y por eso hombres y mujeres venden sus vidas por el sexo. Venden sus vidas por el sexo, porque para ellos es una necesidad, porque se les ha vendido desde que son niños que es una necesidad, no siéndolo. Primera cosa, nosotros debemos tener muy presente, perdón, que la libertad
es algo que a mí me trae la oportunidad de tener provecho, de poder avanzar, de poder ser una mejor persona. La libertad es la posibilidad que yo tengo de mantenerme en control de las cosas que yo quiero y puedo hacer. Eso es libertad. Cualquier cosa que me quite una de las dos, me quita la libertad en Cristo. Y la necesidad de los cristianos es, teniendo comida y abrigo, estemos contentos con eso. Puede que el mundo eso no lo entienda, porque solamente se puede entender cuando uno llega a Cristo. Pero los cristianos debemos entender que por mucho que estos refranes parezcan muy inteligentes, no son la realidad. La verdad que está en la palabra de Dios es: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que yo voy a hacer lo que me es lícito, pero además me conviene. Segundo, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. No, no me voy a dejar dominar de nada, aunque todo el mundo diga que es lícito. No, yo voy a usar lo lícito siempre y cuando no me domine. Y mi necesidad, no, mi necesidad es Cristo. Todas mis necesidades, estoy hablando como cristiano, ¿de acuerdo? O sea, todos nosotros debemos pensar como cristianos, pensar, todas mis necesidades me las suple el Señor. Y yo sé que mis necesidades son comida, bebida y abrigo, porque si mi Padre Celestial, a quien yo llamo mi Padre, le da de comer a los pajaritos y además le da de vestir a las flores, entonces yo necesito tener la absoluta confianza de que mi Padre Celestial y mi Señor me van a suplir todo lo que realmente yo necesito para vivir en esta tierra. El Señor Jesús dijo: ¿no valen más ustedes que todas las aves que hay en esta tierra? Primera parte de la enseñanza. Ahora vamos a la segunda parte de la enseñanza. Esto es doctrina. Y doctrina pura. Primera parte. El cuerpo le pertenece al Señor. Quiero que leamos, por favor, Primera de Corintios 6, del 13b al 16 y luego el 18. Dice el 13b, después de hablar de las viandas: por tanto, al uno como al otro las va a destruir Dios, a las viandas y al vientre. Ahora viene el B. Pero el cuerpo no es para la fornicación. No es que ustedes puedan comparar de las viandas son para el vientre, o sea, la comida fue hecha para el vientre, así como el vientre para procesar la comida, así como el sexo fue creado para el hombre y el hombre puede usar el sexo. No. El cuerpo de un cristiano no es el cuerpo de fornicación, sino que su cuerpo le pertenece al Señor y el Señor es el Señor para el cuerpo. Y Dios Padre, que levantó al Señor Jesús de la muerte, el Señor que esa palabra levantó y resucitó, y Dios el Padre que resucitó al Señor, que levantó al Señor, también a nosotros este cuerpo nos va a ser levantado con el mismo poder con el que fue levantado el cuerpo del Señor. ¿No saben
que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Miembros de Cristo? ¿No sabemos? Claro que lo sabemos. ¿Voy a quitar los miembros de Cristo y los voy a hacer miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera se hace un solo cuerpo con ella? Porque la escritura dice, los dos serán una sola carne. Tremendo. Versículo 18. Huyan de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra escúcheme bien eso, contra su propio cuerpo peca. Es un suicidio. Es un suicidio porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, aquel que fornica, aquel que comete inmoralidad sexual, aquel que es porno, está yendo en contra de su propio cuerpo, está autodestruyéndose. Eso es un suicidio en vida. Esta porción bíblica establece una doctrina para todos los cristianos. El cuerpo pertenece al Señor. El cuerpo pertenece al Señor. Ahora sí, ¿qué es la enseñanza real de lo que está diciendo aquí? Está diciendo, la primera parte es que el cuerpo tiene un aspecto físico y un aspecto psíquico. Es tanto la parte física como los brazos, la piel, las manos, las piernas, los pies, el pene, todo eso es la parte física. Pero todo eso viene acompañado con la parte que se llama psiquis, que es tu intelecto, tus emociones, tus sentimientos, todas esas cosas que mueven la parte física pertenecen también a tu cuerpo. Y todo eso pertenece al Señor. Todo eso pertenece al Señor. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay un mal entendimiento en cuanto a la parte del sexo que nos fue enseñado por tradición, sobre todo a aquellos que venimos de la Iglesia Católica. El pecado original no fue que Adán y Eva tuvieran sexo. El sexo no es pecado. Sería absurdo entender que el sexo es pecaminoso cuando la instrucción primaria de Dios para Adán y Eva es reproduzcanse y llenen la tierra. O sea, cada 9 meses un pelado. ¿Y eso cómo se hace? Pues con que Adán tuviera sexo con Eva. Por lo tanto, dejémonos de ese cuento de que el sexo es, escúcheme por favor, dejémonos de ese cuento de que el sexo es pecado o que es pecaminoso. No, el sexo cuando es algo conveniente y no es el que te domina a ti, por ejemplo, no es algo con una o con un amante que a través de eso te domina y te manipula. El sexo con su mujer es absolutamente bueno y bendito y santificado por Dios. Y no hay nada malo de hablar del pene, no hay nada malo de hablar de la vagina, no hay nada malo de hablar de sexo. Nada, nada, absolutamente nada malo. Y entre el esposo y la esposa, nada malo.
Y si te lo quieren enseñar a tus hijos, enséñenselo. Si desde chiquito, enséñenselo. Porque así nos hizo Dios, seres sexuales. Queridos, nosotros fuimos hechos seres sexuales. Fuimos creados para el sexo. Perdón, creo que está al revés. El sexo fue creado para nosotros. Lo siento. El sexo fue creado para nosotros. Así fuimos creados. Hombre con pipí, mujer con vagina. Punto. Y no hay nada de malo con decírselo a los chicos. Y no hay nada de malo con enseñárselo desde niño. Eso es normal, es natural. El problema es cuando empezamos a colocarlo como si eso fuera algo malo y dañino. No, eso es el problema. El problema es que nos enseñaron que eso era pecaminoso y no lo es. Y hay que hablar de eso de una manera clara, específica, sencilla. Ay, pastor, y entonces si yo hago la posición del misionero, haga la posición del misionero con su marido, con su esposa, hágala. Que si la pongo de un lado, que si la pongo del otro, que si el otro la pone o si no la pone, hágalo porque está con su esposa y el sexo es algo bendecido con Dios, por Dios. Listo, dele. No haga ninguna degeneración de lo que Dios creó. Ahí sí, cada arepa con su tiesto, cada cosa en su lugar. Lo que es para ser penetrado, penetrado puede ser. Lo que no es para ser penetrado, no. Eso es inmoral. Eso es inmoral. ¿Me están entendiendo? El hombre es un ser sexual y está bien. No hay que tenerle miedo a decir cosas. No hay que tener esa tontería por la cual nos han manipulado durante años de años. No, no más. Por favor, no lo pasemos a las siguientes generaciones porque es una mentira que el demonio ha usado para luego convertirla en la degeneración que ha habido hoy en día. No más, no más. La siguiente del cuerpo pertenece al Señor. Fue creado por Él. Tiene ese físico, tiene ese psíquico, pero además ese cuerpo será transformado. Va a ser un montón de polvo un día que será llevado de un lado para el otro. No se preocupen porque se murieron ay, pastor, pero entonces los cristianos no podemos, ¿cómo es cremarnos? ¿Por qué no? Porque el cuerpo, no, Dios tiene la suficiente poder para levantar al Señor Jesús de entre los muertos. Y dice el Señor que ese mismo poder es el poder que actuará en nosotros para levantarnos y recoger los polvos nuestros de donde quiera que estén, para resucitarlos un día y unirlos con la parte espiritual nuestra. Y ese cuerpo dejará de ser el cuerpo de pecado que tenemos hoy en día para ser un cuerpo glorificado, un cuerpo con santidad, un cuerpo que pueda presentarse delante del Padre en la santidad del Padre sin necesidad de tener problemas y poder hablar cara a cara con el Señor el día que Él nos lleve. Es absoluta y totalmente correcto el hecho de entender que nosotros tenemos un cuerpo que no se va a quedar aquí. Es un cuerpo que tiene una trascendencia eterna. Por favor, entendamos, el Señor Jesús nos salvó integralmente. Cuerpo, alma y espíritu fueron salvados en esa cruz y que celebramos hoy en la cena. Este cuerpo no fue para ser dejado aquí, no. Este cuerpo se irá
un día a su país, a su patria, a su reino, a donde pertenecemos, porque mientras tanto somos peregrinos en esta tierra. Este cuerpo será transformado. No duden, este cuerpo será transformado. Y por eso, ¿cómo es que vamos a dárselo a una ramera? No, este cuerpo es para el Señor y el Señor es el Señor de nuestro cuerpo. Lo usamos porque Él a nosotros nos da el privilegio de ser sus miembros. Sus miembros. Nosotros somos lo visible del Señor. Nosotros somos la integralidad del Señor, dice la plenitud de aquel que lo llena todo. Nosotros somos esa plenitud en esta tierra. La gente no puede ver al Jesús de hace 2000 años, pero nos ve a nosotros y nosotros somos el cuerpo que la gente necesita ver del Señor Jesús. Somos la parte física del Señor Jesús entronizado en el cielo. La gran responsabilidad, el gran propósito de un cuerpo que pertenece al Señor es que nosotros somos la parte visible del Señor. Entonces, ¿qué? Si nuestra reputación es la reputación de Cristo, ¿qué queremos hacer con esa reputación? ¿Queremos donarla y decir que este es un cuerpo con una prostituta? ¿O el cuerpo de la chica es un cuerpo con un prostituto? ¿O con una prostituta? ¿O el del chico con otro prostituto? Porque es así. ¿O con tres? Ah, no, entonces hagamos un trío, porque ya dos no es suficiente. Entonces pongamos las parejas que son swinger, porque este cuerpo, no te preocupes, este cuerpo tranquilo. Somos pareja liberal, tú puedes tener tus relaciones y yo puedo tener las mías. Eso es lo que vamos a presentar de Cristo, el Señor Jesús que se dio por nosotros y dijo, ustedes son mi esposa. Entonces nosotros vamos a representar a un Jesús que se va con rameras, ese es el punto. Pues no, eso es lo que dice. No, el cuerpo es absoluta y totalmente del Señor. Ya no es tuyo. Si tú un día dijiste, tú Señor Jesús, eres mi Señor, ya, tu cuerpo no es tuyo. Tú entregaste tu cuerpo al Señor. Y hay una segunda, porque no es solamente esa parte física, sino que también hay otra parte. La espiritual. El espíritu pertenece al Señor. Miren por favor, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, no se pertenecen? Porque ustedes fueron comprados por precio. Porque fuimos comprados por un precio. Ya lo vimos, pero lo voy a repetir porque es sumamente importante. La cena lo que nos recuerda es precisamente esto. Esto es lo que nos recuerda precisamente la cena. Nosotros, primeramente, somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Ya no somos seres carnales en el sentido de vivir para la carne, sino que vivimos de manera espiritual. Por esa razón es que nosotros no vivimos de las obras de la carne, sino que vivimos por el Espíritu Santo. Nosotros vivimos por la fe que a nosotros nos fue concedida. Somos seres espirituales. No es que somos seres espirituales para hacer lo que la carne dice.
Es al contrario. Así fue, así es como hemos sido enseñados en el mundo. Somos seres espirituales para hacer lo que la carne dice. Entonces yo voy a pasarme todos los carnavales haciendo lo que a mí se me vale para llegar al miércoles de ceniza, que me pongan unas cenizas en la frente y todo pagado. El que reza, el que peca y reza, empata. No, no, no y no. Somos seres espirituales todo el tiempo. Todo el tiempo somos seres espirituales. Por una sencilla razón. Porque en nosotros, en un solo ser, habitan dos espíritus. Uno es nuestro espíritu como persona, pero hay un segundo espíritu y es el espíritu de Dios que mora. Por favor, entendamos. Nunca podremos en ninguna manera irnos de ningún lado o estar en cualquier parte en la cual Dios no esté con nosotros. No existe tal cosa. Dios siempre está con nosotros porque su espíritu mora, reside, está, vive en nosotros. Un solo cuerpo, pero en nuestro cuerpo tenemos dos espíritus, el espíritu del hombre, que se llama Lucho, y el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Esto es doctrina. El cuerpo pertenece al Señor, pero el espíritu del hombre también pertenece al Señor porque también fuimos ganados y somos el templo de Dios. Vamos al templo a tener una congregación. ¿No? Somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo lo hace el Dios que reside en el templo, no las personas que asisten al templo. Y no, no quiero y no voy a permitir que nada ni nadie mancille el templo de mi Dios. Ni siquiera yo, porque sería un atrevimiento. ¿Osa alguno de ustedes? ¿Se atreve alguno de ustedes? Recuerden el primer versículo con que empieza este capítulo. ¿Se atreve? Es un atrevimiento el pretender que yo con mi cuerpo puedo hacer las cosas que me son lícitas porque todo el mundo dice que eso es lícito y se acabó. No, 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 no. Para un cristiano, los dos espíritus que moran en él, el hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros y que además no es solamente que está en nosotros, es que es un regalo que Dios ha dado a nosotros, es el poder de él en nosotros para que vivamos una vida de santidad para Dios. Ahora bien, viviendo dos espíritus en nosotros, y el que vive con nosotros es el Espíritu Santo, pues es mi responsabilidad el hecho de dejar que Él sea el que guíe mi vida, por cuanto mi espíritu es absolutamente menor que el espíritu de mi Creador que vive en mí. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es que mi cuerpo y mi espíritu deben estar absolutamente y totalmente bajo el servicio del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo sea quien llene mi vida y yo pueda actuar bajo el poder de aquel que mora en mí. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos comprados por precio. En Romanos dice que nosotros mismos nos vendimos al pecado. Nos vendimos por cualquier tontería al pecado. Dice que todos nosotros hemos mirado hacia el mundo con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu y nos hemos vendido al pecado. Nos hemos vendido por unas monedas y criticamos a Judas.
Nos hemos vendido por un engaño y criticamos a Pedro. Nos hemos vendido por una mala actuación, como Pablo, y entonces le caemos a Pablo. Todos nosotros estábamos vendidos al pecado. Todos nosotros estábamos condenados en nuestro pecado. Pero por eso celebramos la cena. Porque por la misericordia de Dios, desde antes de que nosotros fuésemos, el Señor ya había definido venir a morir por todos nuestros pecados. Y fuimos comprados no con oro ni plata, sino con su muerte, con su sangre. Fuimos comprados y nos transportó de este cuerpo de ignominia y de maldad, nos transportó a través de un nuevo pacto a su cuerpo, el cuerpo del Señor Santo, porque Él murió para eso. Así que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, como personas, fueron comprados, le pertenecen a Dios, son propiedad del Señor Jesús, porque Él nos compró. Así que cuando nosotros estemos próximos a caer en el pecado, cuando estemos en esa posición en la que nosotros pudiésemos caer, lo que tenemos que hacer es huir. Hay que huir, no hay que quedarse y plantar batalla, porque vamos a rescatar a los que están borrachos, a los avaros, a los fornicarios, a los homosexuales, a los afeminados, y vamos a rescatarlos. Mentira. Mentira. El Señor dice que hay que huir, no quedarse. Hay que huir de los que se llaman hermanos y están en eso. Hay que huir. Ese pecado es un pecado que destruye. No solamente destruye la parte física, la parte psíquica, sino que además nos aparta del Señor. O sea que también destruye nuestra parte espiritual. Hay que huir de la fornicación. Ningún pecado de inmoralidad sexual es algo que esté por fuera, está dentro. Nace de esta psiquis, entra y se muestra al cuerpo y daña toda la integralidad del hombre. Por favor, aprendámoslo porque es supremamente importante. Pero y entonces, ¿quién va a rescatar a todas esas personas? ¿Quién te dijo a ti que tú eres la persona que vas a rescatar a alguien? Es el Espíritu Santo el que puede tocar el corazón de una persona para rescatarlo y sabrá a quién enviar, pero seguramente que no eres tú si tú estás colocado en una posición en la que estás vulnerable a la inmoralidad sexual, a la fornicación. Entonces, escúchenme bien esto, cuando huimos, en vez de quedarnos con esas ínfulas orgullosas de que podemos cambiar a los demás, cuando huimos, reconocemos que nuestro ser le pertenece a Jesús Cristo el Señor. Cuando huimos, vivimos preservando nuestra santidad, santidad sin la cual no veríamos ni podríamos glorificar a nuestro Dios y Señor. No podríamos.
es pura doctrina. No nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Si tú estás viendo esto después, quiero llamarte a que tomes una decisión que es trascendental para tu vida, porque te va a evitar tomar decisiones que no te aprovechan o tomar decisiones de cosas que te van a controlar. Te va a permitir vivir libre. Si tomas esta decisión, tú vas a tener absoluta seguridad de que todas tus necesidades serán cubiertas. Y estas cosas de libertad y necesidad están maniatadas por el hecho de que Jesús es el Señor de tu vida, tanto de tu cuerpo como de tu espíritu. Para que eso suceda, es imprescindible que le digas a Él, no a nadie, a Él, yo quiero que tú seas mi Señor. Toma la decisión. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Buenas.